Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Agenda Propia. Y como estamos haciendo todos los programas, voy a leer un mensajito que nos mandó gente desde la provincia roja, como digo yo, o de la tierra roja, muy conceptual, muy conceptuoso, perdón. Excelente programa, felicitaciones y saludos a Claudio Lozano, Cachorro Godoy y al compañero Ariel Crespo, desde Posadas Misiones, Aldo Drueta. Aldo es tal vez el periodista más importante de la televisión en Misiones. Tiene un programa que el nombre le va a gustar a Cachorro. Realmente buen programa. Y subió el programa nuestro al portal Misiones para Todos. Desde ya gracias, me pidió los teléfonos de Cachorro y de Claudio, que les dije ahora que se los había dado, para hacerles una nota. El programa del compañero Aldo se llama El Ciudadano se Revela. Arriba, muy bien. Entonces yo sé que eso a usted le gusta. Hay que alentar, Claro, te hablo de la rebelión, bueno, el ciudadano se revela. ¿Cómo le va? Está bien. Contenta, está muy contenta, se puso más colorada, más Usted roja, dice, ganó su equipo. Entonces, es verdad, y no veníamos ganando. No veníamos ganando. Pero la veo bien, la veo, ¿no? Espléndida. Ay, sonso, a todos le dirá lo mismo. El que no sé si viene bien es habla de Claudio. Yo le iba a hablar de lo que va a pasar mañana en el Congreso, de cómo viene aspectado. Bueno, sí. Ese es un tema que me parece que lo vamos a tratar en algún momento del programa. Nuevamente en esta cosa delirante, psicótica, impresentable, inútil. Me falta algún adjetivo. Los dijo casi todos. Lo dije casi. Sí. Tengo, pero no sé si son borran, televisivos, no claro. Cortan. Realmente una marcha fenomenal. A las 9:30 de la noche estaba el veto. Oportuno. ¿Qué querés que te diga? Bueno, es un estilo de gobierno que no da marcha atrás, ¿no? Parece dentro de la caja de cambios no tiene marcha atrás, no, incluso renueva, ¿no? la embestida en general, sube la apuesta, parece ser una marca de estilo. La pregunta es cuánto tiempo le va a funcionar. Hasta ahora le venía funcionando entre comillas, con evidentemente alguna repercusión en la opinión pública, porque ya veníamos hablando en los últimos programas de cómo se viene cayendo en las encuestas, incluso en el propio electorado. Bueno, evidentemente no es gratis esta forma de hacer política. ¿Y sabés qué es raro, Gladys? No sé si es raro, que los medios, ¿cómo puedo decir? Hegemónicos no, ensobrados tampoco. Los medios partidarios, como dicen los del fútbol, los medios partidarios ya se le están poniendo en contra. Los que hacen periodismo de guerra, como decía Blanco. Los que hacen periodismo de guerra. Entonces vos decís, bueno, a ver, a todos les vas a dar contra, a todos vas a insultar, a todos vas a denigrar, a bastardear. Bueno, es el estilo comunicacional del troll, ¿no? Del troll de internet, que en general se dedica a insultar y no mucho más. Pero una cosa es un troll anónimo de internet, otra cosa es un gobierno que tiene por misión gestionar y hacer, en teoría, la vida de todos nosotros mejor, pero no parece ser el objetivo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasará? ¿Cómo ven ustedes, sobre todo, ¿no? ¿Qué pasará este miércoles, mañana, en el Congreso con las fuerzas políticas? ¿Será la 125 de Milei? En realidad, es muy importante lo que pasó con la marcha universitaria, ¿no? Por segunda vez la sociedad argentina abrazó a la universidad. Por segunda vez se vuelve a mostrar que la multitud aparece cuando lo que está en juego es la comunidad, y la universidad tiene una impronta comunitaria, es algo que involucra al conjunto, que no termina, digamos, dentro de los claustros universitarios, ¿no? Es un símbolo muy claro de la posibilidad del progreso, de la movilidad social, tiene un conjunto de simbolismos que creo que son los que explican la
la magnitud que tuvieron tanto la primera como esta segunda marcha. Lo que uno desearía es que efectivamente se terminara de concretar lo que hasta acá no ocurrió. Hasta acá lo que tenemos es una crisis de representación institucional en el campo de la institución parlamentaria, en donde los procesos de movilización que se van dando chocan con las espaldas de la institucionalidad que efectivamente no canaliza ese reclamo. Y de hecho, el momento más brutal fue en el caso de los jubilados, aunque como dijimos en este programa fue un triunfo a lo pirro por parte de Milei, porque claramente a partir de allí aparece con claridad ese punto de inflexión en las encuestas, donde el declive de la legitimidad del gobierno se comienza a dar. Y creo que hay condiciones, por lo menos por lo que se viene conversando, de que los 160 diputados necesarios para garantizar el rechazo del veto, sumado a un conjunto importante de ausencias que involucran incluso a legisladores de La Libertad Avanza, están generando las condiciones para que el miércoles en la sesión la posibilidad del rechazo del veto pueda ser, y que efectivamente esto sería un triunfo político importantísimo que va generando las condiciones para que se instale ya en la Argentina un nuevo eje, que es la configuración del antimileísmo como un escenario político que ya existe en el país. Ahora te pregunto, y si pasa eso, este personaje amenaza con ir a la justicia. Sí, él va a amenazar y va a seguir, digamos que en la lógica que efectivamente tiene, pero me parece que lo que estamos discutiendo es en qué medida, y tiene que ver con el tema de el ciudadano se rebela, y tiene que ver con el aliento a la rebelión. Digo, lo que es necesario acá es que comience a mostrarse que es ingobernable el ajuste. Si se muestra que es ingobernable el ajuste, aparecen las condiciones para que este gobierno, más temprano que tarde, termine. Y digo esto poniendo sobre la mesa los temas que están pendientes, porque está pendiente el rechazo de este veto, como está pendiente el rechazo del veto, el rechazo al decreto 7023, digamos que es el soporte jurídico que sostiene a Milei. Está pendiente el rechazo al decreto 846, que le da libertad absoluta para renegociar la deuda en peores condiciones. Digamos, están pendientes un montón de cosas, pero me parece que el avance en términos de empezar a mostrar que hay un espacio social e institucional que dice que no, empieza a señalar más allá de lo que haga, vaya a la justicia, que desconozca al Congreso. Me parece que esto va generando las condiciones para que no solo el DNU 7023, sino el camino del juicio político esté más cerca para discutir la perspectiva de Milei. ¿Fuiste a la marcha, Cachorro? Sí. Parece ser una de las más federales de las marchas de las que hay registro histórico, ¿no? El dato también fue ese, ¿no? Que no solamente fue una marcha al Congreso de la Nación, sino que fue una marcha en todo el país. Y hubo millones de personas, sin exagerar. Y con un arco de representación política muy diverso, y retomando algo que había sido característico en los primeros 6 meses de gobierno, en las principales convocatorias que realizamos, tanto el 24 de enero en el paro y movilización, o lo que fue el paro y la movilización del 23 de abril en relación a este mismo tema, el 24 de marzo, el 8 de marzo, que fue el paro de mujeres, de trabajadoras mujeres, que una parte importante de la convocatoria era la organizada a través de los convocantes, y otra parte importante eran diversas formas de participación que el pueblo se daba de manera independiente de las organizaciones convocantes, o sea que lo que convocaba era el tema, la necesidad de expresar el rechazo a la política que expresa Milei, porque el veto, que nos movilizamos todos en contra del veto y en respaldo a la ley que se aprobó,
el veto implicaba un desprecio a la democracia, implicaba un acto autocrático, implica reafirmarse en la idea de gobernar por decreto. Y yo creo que, además de las razones específicas que tiene que ver, que describía Claudio, con la importancia que tiene la universidad, yo le agrego a todas las razones de carácter educativo, de carácter de progreso social, que sin duda lo tiene, también hay una conciencia de que es un factor fundamental para el desarrollo científico-tecnológico y para la soberanía del país. Pero además de las razones específicas que tienen que ver con la convocatoria, sin ninguna duda hay una conciencia de que hay que expresar el rechazo, porque si no, este tipo no tiene límites. Y si el rechazo no se expresa de manera callejera, no se expresa de manera manifiesta, bueno, no va a dar cuenta de esto. Creo que la apelación de Milei a el sacar el veto después es una manera de reforzar el núcleo duro de apoyo que tiene el gobierno, porque ahí se respalda, pero eso se está agrietando, sin ninguna duda se está agrietando, y lo vamos a volver a ver mañana en la sesión del Congreso. Yo tengo mucha confianza de que no sucede lo que pasó después del 23 de abril, que hubo una parte importante de referentes institucionales que después no utilizaron esa fuerza para aprobar en ese momento una ley de financiamiento educativo, no se animaron a eso. Pero ahora yo creo que sí, creo que es muy evidente que empieza un periodo, no sé si de bisagra, pero sí de elocuente y progresiva caída y de multiplicación de las protestas. El miércoles va a haber una nueva movilización porque va a respaldar el rechazo al veto. El dato central que diferencia, me parece que es esto que dice Cachorro: cuando se produjo la marcha anterior, inmediatamente hubo una presentación de un solo bloque, en este caso fue Unión por la Patria, que presentó el tema de una ley de financiamiento universitario. No hubo quórum. Y además no hubo otras presentaciones. Y de hecho, expresamente el radicalismo se abrió de este tipo de discusiones, ¿no? Ahora, en este caso, inmediatamente después de la presentación del veto, tanto la Unión Cívica Radical, tanto el Hacemos Coalición Federal, como Innovación, más Unión por la Patria y el FIT, todos presentaron al unísono el tema de una sesión en materia inmediata para rechazar el veto. La confluencia de tantos bloques habla que la posibilidad del rechazo está a la vuelta de la esquina. Yo quiero destacar otro dato más, porque el gobierno intentó, no solamente dentro del Congreso, sino fuera del Congreso, frenar la marcha. Convocaron a un sector de la CGT, a su conducción formal, a una reunión, convocaron a una paritaria del sector docente universitario, y la ministra Bullrich amenazó con que iba a haber represión. La ministra Bullrich, como siempre, ese es otro dato. Golpe, dijo. Ese es otro dato. Dice, se está preparando un golpe para diciembre. En realidad son conscientes de que está creciendo esta manifestación y este rechazo popular. Entonces, pero bueno, ese es otro capítulo. Volviendo a lo que decía, el gobierno intentó frenar, pero yo creo que, lo decía en notas periodísticas, la unidad de las dos CONADU y CONADU Histórica, que agrupan al 80% de los trabajadores docentes en la universidad, fue lo que rechazó la maniobra del gobierno de convocar a paritaria y logró frenar a nivel gremial, ponerle límite a nivel gremial, y bueno, y eso, acompañado por la convocatoria de ambas CTA
y de otras corrientes internas de la CGT que no habían ido a reunirse con el gobierno, o algunas de las que participaron ahí y que salieron diciendo, no, con esto no hay nada que hablar. Bueno, es lo que generó las condiciones políticas para que, junto con otros factores que tienen que ver con la actitud de los rectores, garantizara esa convocatoria que fue verdaderamente extraordinaria. Y hay una maniobra parlamentaria, además, que fue proponerle a la Unión Cívica Radical y a otros bloques el tema de que lo universitario se discuta con la discusión del presupuesto, que no participen ahora en la discusión del rechazo del veto, porque en todo caso eso lo discutiríamos en el debate presupuestario. Nos vamos a un separador y seguimos con más Agenda Propia. Canal Abierto es un medio digital donde van a encontrar entrevistas, actualidad, análisis y todo con una mirada distinta, la mirada de la clase trabajadora, que no debería ser quizá una mirada distinta, pero no abunda. Así que todo esto lo encuentran en www.canalabierto.com.ar, periodismo de este lado. Para trabajadores y no trabajadores. Sí, hay otra gente que nos importa que no sea trabajador. Es un trabajador pasivo el jubilado. Sí, muy pasivo. Bueno, seguimos con Agenda Propia. ¿Qué tenés ahora? Vamos a seguir un poco en la línea de lo que veníamos hablando, porque ya un poco, tanto Claudio como Cachorro se anticiparon a lo que nos interesa, y es que haya movimientos dentro de lo que se puede considerar la oposición, que en este veto del presidente, el comunicado de la oficina del presidente le gustó llamar como un gran frente de izquierda, etcétera, donde metió hasta Elisa Carrió a parar ahí adentro. Sí. Pero lo cierto es que hay un reagrupamiento de las fuerzas de oposición de cara a 2025, que en tiempos políticos ya empezó, aunque a 2024 le queden 3 meses. Y entonces vimos algunos movimientos raros, como por ejemplo la hermana Karina Milei, lanzada como oradora y ahora como armadora. Hablamos del programa pasado. Sí. Oradora. Bueno. Y como armadora también, porque de hecho fue la encargada de un acto en Santiago del Estero y lo será, tiene programados otras en Santa Fe y Entre Ríos, tiene la misión de armar el partido a nivel nacional. Y por otro lado, también desde el lado de Unión por la Patria, vuelve a aparecer la figura de Cristina Fernández en La Matanza, moviéndose incluso en la trastienda de Fernando Espinosa, con el que parece que no hay buen vínculo. Claro, la verdad que hay discusiones al respecto de quién va a conducir el PJ. Y, por ejemplo, Claudio es presidente de Unidad Popular, que tuvo un plenario el sábado pasado y que estuvieron charlando también, supongo, de cómo pararse de cara a 2025. Sí, estuvimos charlando, venimos charlando, haciendo plenarios en todo el país. Nosotros somos una fuerza bastante nueva, tenemos apenas 10 años, con presencia en 18 provincias. Y bueno, ayer nos tocó en una provincia muy importante para todos, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. La verdad que fue un acto, primero un plenario de prácticamente 200 compañeras y compañeros de diferentes distritos de la provincia, y un acto importante, en donde por lo menos la visión nuestra es que hay que ser capaces de superar lo que efectivamente se está consolidando en esta etapa, en todos estos movimientos que se ven, que lo mencioné antes, que son las condiciones para que el antimileísmo reine en la Argentina. Es decir, es tal la envergadura de la agresión producida por Milei que incluso ya en este último tiempo involucra también contradicciones con actores que forman parte de la estructura de poder que incluso lo acompaña, y que eso explica por qué algunos sectores del campo institucional, que en realidad no se movían, eran cómplices directos, ahora pareciera que empiezan a buscar alguna vía de ponerle límite al gobierno. Me parece que ya no es solo la movilización de los afectados, sino también hay parte del poder que señala que, vos decías, los medios amigos de el periodismo de guerra que mencionaba Blanca en su momento. Digo,
no es por casualidad que empiezan a aparecer estos datos, ¿no? Claramente hay una segunda etapa del gobierno de Milei que Milei ya no solo confronta con la sociedad, sino que aparecen problemas con el Fondo Monetario Internacional, con los acreedores que dicen cómo va a pagar la deuda este tipo, con los agroexportadores que le siguen diciendo que retrasa el tipo de cambio. Digo, es un contexto distinto. En ese contexto hay una posibilidad de antimileísmo. Nosotros, Comunidad Popular, creemos que el anti en la Argentina para armar una perspectiva es necesario porque sale solo, pero no alcanza. Hay que ser capaces de plantear una creación política nueva y diferente. Por eso el plenario de Unidad Popular planteó un desafío de urgencia, quebrar esta política, pero un desafío de novedad, de construcción de algo diferente, porque hay un ciclo político de fracaso que terminó y que se necesita una estrategia de renovación, de discurso, de prácticas, de liderazgo, para poder darle perspectiva a la Argentina. Hugo, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Con que se terminó el ciclo político? Sí, sin duda, y se abrió otro, porque sin duda lo de Milei lo que expresa es el agotamiento de varias estrategias que se llevaron adelante hasta aquí y que no dieron cuenta de las necesidades de nuestro pueblo. Y eso es lo que le permite, sobre ese disconformismo, falta de expectativa y desesperanza, alentar un cambio de este tipo, que de nuevo no tiene nada, porque es aplicar las políticas neoliberales de siempre reforzadas, pero presentado como una antipolítica que canaliza el rechazo a la falta de respuesta a los problemas de fondo en la Argentina, particularmente en los últimos 8 años, pero que si queremos también lleva a insatisfacciones que en estos 40 años de democracia, por eso que se anima hasta reivindicar la dictadura. Entonces hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de propuestas, hay una necesidad de expresar, hay que dar la respuesta que hasta aquí no se han dado, y en ese sentido hay que decir que hay ciertos actores y actrices políticas que tendrían que aceptar de que no pueden seguir siendo tapones para la necesaria renovación de una democratización profunda de las estructuras. Yo digo un ejemplo muy claro. Si derrotar a Macri fue posible porque se construyó una alianza y una coalición política montada sobre la movilización que generamos los trabajadores y trabajadoras contra las políticas neoliberales de Macri y expresado en un frente electoral de 16 partidos, pero del cual solamente lo manejaron a dedo el presidente, la vicepresidenta y el que terminó siendo el candidato en la última elección, y los 3 juntos perdieron, entre otras cosas porque no abrieron nunca la participación a otros actores en 4 años de gobierno, y porque creen que restringir la política, la vida interna del PJ, que yo no voy a quitarle la importancia de lo que significa como expresión política en nuestro país, pero que evidentemente no da cuenta de todas las necesidades populares y de todos los distintos actores partidarios y no partidarios que somos parte de un campo popular y emancipatorio al cual no se dio participación, y hay que abrirlo para que aparezca nuevos liderazgos y aparezcan nuevos actores necesarios. Nosotros fuimos uno de los 16 partidos que integró el Frente de Todos, y sistemáticamente señalamos que no existía una mesa política del Frente. El Frente fue un acuerdo electoral, nos reunimos una vez para conformarlo, se conformó en base a una hoja en blanco, no había ningún acuerdo programático de ninguna naturaleza, y la segunda reunión se hizo después de la primera derrota en la elección de medio término en el 2021. Es decir, y después de esa reunión no se hizo ninguna más hasta el 2023. O sea,
hay una diferencia entre un acuerdo electoral de en ese momento el antimacrismo, por eso ahora que se va conformando el antimileísmo, entendamos que el antimacrismo produjo un acuerdo electoral con un frente que no tenía definiciones claras, que en realidad estableció por lo tanto un loteo de cargos en lo que era el conjunto de sus ministerios y consecuentemente terminó en ese marco en una deriva conservadora que fue la que lo llevó prácticamente sin tener capacidad de aprovechar lo que la comunidad le daba como aliento para ejercer una discusión diferente, a validar la estafa y el acuerdo con el fondo, validar la estafa de la deuda de Macri, terminar un acuerdo con el fondo que trituró toda posibilidad o expectativa de cumplir con el mandato que la sociedad le había colocado. Digo, no se pueden repetir este tipo de cosas. Frentes con hojas en blanco, sin definiciones, no pueden hacerse más en la Argentina y sin discusión interna y voto para resolver quienes conducen. El problema es quién tiene la lapicera. Usted. Entonces a fe. Aunque sea de encargado, me va a llevar. Nos vamos a la pausa de Somos y volvemos con el invitado de Agenda Propia. Bien, el invitado en este caso en Agenda Propia es alguien, al menos particularmente yo conozco hace muchísimos años y he compartido con él otros programas y otras luchas, que es siempre la misma lucha, la lucha de la defensa de los laburantes, la lucha de la defensa de la aerolínea de bandera, la lucha por impedir el desguace y el vaciamiento. Fabio Basteiro, un laburante de Aerolíneas Argentinas, gracias por estar en Agenda Propia. Usted también está contento como ella, ganó el domingo usted. Sí, estamos contentos. Pero eso de que son el Manchester, no me joda, Basteiro. Bueno, ¿cómo andamos con la lucha que es cruel y es mucha? Bueno, Aerolíneas Argentinas está en una situación muy complicada. Nosotros siempre nos gusta, junto con Roberto Reynoso, que trabajamos juntos en el tema de tratar de analizar esta realidad aerocomercial, en una frase que nos detenemos en el 2020, el diario La Nación, el diario de los Mitres, sale a decir que Aerolíneas Argentinas se ha transformado desde hace mucho tiempo en el escenario donde se disputa el discurso político. Y no lo decimos los trabajadores, no lo dicen las organizaciones sociales, lo está diciendo La Nación. Y en parte, si uno recorre la historia de Aerolíneas Argentinas, va a encontrar muchas similitudes. En el 50 se crea el 7 de diciembre Aerolíneas Argentinas y en el 55 la Libertadora, en el segundo decreto, ya quiere privatizar Aerolíneas Argentinas. Frondizi en el 58, Onganía en la Revolución Argentina. Vamos a recorrer cómo queda entrampada en la Fuerza Aérea en la época de la dictadura, y Terraño también avanzó en un proyecto que le abrió la puerta a Carlos Menem en su privatización, de las cuales estuvo 18 años privatizada. Aerolíneas Argentinas pasa a ser un emblema de qué manera se tiene que estructurar el poder para destruir soberanía. Y lo que está pasando es una combinación de factores que concurren, por un lado, a datos de carácter histórico. Aerolíneas Argentinas surge, y esto hay que tenerlo muy en claro, Aerolíneas Argentinas se llama en plural, aerolíneas, con S. Y nos preguntamos el por qué. Justamente porque antes de Aerolíneas Argentinas del 49 y en el 50, cuando se unifican, son 4 líneas aéreas que había en el país. Era Sonda, Fama, Alfa y Aeroposta. Esas 4 empresas aéreas no daban respuesta a la necesidad que tenía nuestro país de desarrollo integral, de conexión, de conectividad. Estamos hablando de Argentina, el 8º país en extensión mundial, y a la vez reproduce la impronta de un modelo económico puesto en marcha de industrialización, un modelo donde los ferrocarriles se combinaban con la política aérea. Por eso se crea las 4 aerolíneas, donde toman a todos los trabajadores, se unifica un criterio y se pelea estratégicamente para tener una línea aérea de bandera. Estamos hablando en lo que fue el Acuerdo de Chicago, la posguerra, donde todas las líneas eran aéreas y estatales. Y estamos hablando también de la necesidad y la impronta que le imprimió un gobierno popular en esa época. Luego comienza todo un desarrollo, pero hoy la combinación de esos factores concurre en un escenario que es muy peligroso, y es
increíble de cómo el decreto 599 y el 809/24 de este gobierno está poniendo el eje en la privatización de aerolíneas. Nos hace discutir esto cuando se está desregulando el mercado aéreo, cuando se está desregulando no solo la soberanía de los cielos, sino también la del mar, la de los ríos. Entonces yo digo, Aerolíneas Argentinas, la discusión de la privatización por momentos suena a que están generando otras condiciones. Para mí puede ser la desaparición de aerolíneas, la fragmentación, la balcanización, la segmentación de una empresa aérea que tiene sectores muy, muy rentables. El transporte de pasajeros... Disculpame una cosita. Gracias por estar acá, pero eso que estás diciendo, que hiciste el trayecto histórico donde efectivamente la discusión de el control sobre la línea aérea de bandera es central en una discusión política y de proyecto de país. Pero marcaste un rasgo distintivo en este momento que pareciera ser no la única discusión en la cual se centra el gobierno, la privatización de aerolíneas, sino una desregulación y una estrategia de desregulación más amplia. Me interesa preguntarte Incluso, en ese sentido. Y ahí hay un punto, porque vos mencionaste 2 decretos, pero el que está primero es el 7023, Exactamente. que tiene el tema de la política de cielos abiertos, la desregulación del sistema de rampas, la liberalización de tarifas, ¿no? Y la eliminación de los impedimentos para privatizar aerolíneas, ¿no? Sí, claro. Y a la vez la incorporación, esto es un antecedente con la revolución de los aviones, del cual con Roberto Reynoso escribimos un libro que sin tener conocimiento de lo que iba a venir, de alguna manera nosotros preanunciábamos una situación que está pasando y que va a seguir profundizándose, que es toda la incorporación de estas empresas low cost. Todas estas empresas low cost combinan con las de regulación a la que hacía referencia Claudio, con este paquete de regulador, y que tuvo sus antecedentes juntamente con Mauricio Macri y Dietrich. Hablaban de la creación de 2.400 puestos de trabajo, 50.000 puestos en forma indirecta. Hablaban de la incorporación de líneas aéreas, el resultado fue la cancelación de 6 líneas aéreas, la pérdida de 2.644 puestos de laburo, vuelos cancelados, vuelos inseguros, muchos incidentes, desregulación de todo tipo. Pero lo que quiero decir con esto es que son los fondos de inversión los que hoy están generando esta situación. Los fondos de inversión en la actividad aerocomercial hoy es casi, para la región, es casi un modelo a que quieren llegar e instrumentar. Esto trae mucha opacidad de carácter financiero, a la vez tiene mecánicas para tratar de eludir en forma penal esta situación, rotación de directorios, cambio de domicilio fiscal o la composición accionaria. Flybondi cumple todos estos requisitos. De esta manera, lo único que hacen es eludir las responsabilidades judiciales por lo que se viene. No les importa mucho sostener mucho tiempo las rutas, sostener una política aérea sostenida, soberana, autónoma. Lo que sí le interesa es bajar las varas de los trabajadores aeronáuticos en cuanto a sus convenios colectivos, en cuanto a la fragmentación sindical, y fundamentalmente también esto trae aparejado que cualquier línea aérea que no cumple con convenios colectivos como es de carácter internacional, de vara internacional, son líneas aéreas que tienen muchos incidentes, que tienen muchas situaciones yo te iba a hablar de la seguridad de los pasajeros, lo hemos ¿no? vivido, no es que lo estamos hablando preanunciando una hecatombe, lo hemos vivido con Lapa, con el accidente en Aeroparque, lo hemos vivido en el vuelo de Fray Bentos, cuando el vuelo de Austral salió también por la sobrecarga laboral y por la falta de composición de la cadena de respeto de la seguridad aerocomercial. Lo hemos vivido cuando Lilian Almada se salió por una puerta a las sierras de Córdoba con Express Austral. Son situaciones muy dolorosas y que se han vivido en 18 años de privatización, desde el 90 hasta su estatización. Hemos sufrido todas estas situaciones. Pero aparte, Ahora, Fabio, hay el vaciamiento de American Airlines, de Iberia. Bueno, eso fue la década del 90. Claro, porque hiciste historia, ¿no? Trajiste la historia hasta acá. Exactamente. Pero más allá de la historia, hoy hay 2 proyectos en la Cámara de Diputados, que es uno de la coalición cívica y uno de del López y uno PRO, de Hernán Lombardi. y hay también un decreto del gobierno Hay para un la decreto de la privatización. privatización basándose en la 26696. Todo esto, vuelvo a insistir, mientras discutimos algo donde yo pregunto,
¿quién va a querer privatizar una empresa? ¿Quién va a querer comprar una empresa, hacerse de una empresa cuando estás desregulando todo el mercado aerocomercial? Cuando la propia rampa, primero, Aerolíneas Argentinas aducen de que da pérdidas, cosa que la propia Auditoría General de la Nación en su informe del año pasado dice que es razonable cuáles son los costos y los ingresos que tiene Aerolíneas Argentinas. Pero más allá de eso, dicen que da pérdida y que por eso hay que privatizar. Intercargo, que es un servicio de aeronave en tierra del handling, da superávit en dólares muy importante, también lo privatizan. Entonces no es un problema de rentabilidad. Acá lo que quieren es destruir la política aerocomercial nacional, soberana y autónoma para la incorporación en un país con estas tensiones donde cualquiera viene sin averiguar sus orígenes de los fondos, pueden tomar las rutas que quieran, y hoy Flybondi tiene más de 200 rutas asignadas, cual no cumple, igual que JetSmart, igual que todas las empresas low cost que se fueron retirando. Entonces hay un gran mito, hay una gran mentira y hay un sostenimiento de tomar Aerolíneas Argentinas como hizo Margaret Thatcher con los mineros. Margaret Thatcher de los mineros no quería ganarle una huelga, era robarles el corazón, como lo dijo. Porque el problema que tienen es el disciplinamiento de nuestra sociedad, que lo están haciendo en muchos lados. Y toman aerolíneas porque muchas veces el avión está muy alejado de la gente de a pie, de la gente común, y le cuentan las bellezas y todo estas cuestiones que son privilegios de los trabajadores. Todas mentiras. Son todos convenios colectivos como tiene la media internacional, con salarios muy por debajo de la media incluso. Perdón que te interrumpa. Bueno, ya que te interrumpo, te presento bien, porque vos sos coautor con Roberto Reynoso, de Por qué fracasó la revolución de los aviones, que se publicó en 2022, que se consigue todavía en librerías. En Red Editorial. Y claro, publicado por Red Editorial. Me interesa, vos hiciste todo este raconto histórico y decís que Aerolíneas Argentinas es un bastión sobre el que eventualmente siempre vuelven, siempre intentan privatizarlo. En este caso, y pasó también con el gobierno de Macri, muy rápidamente. O sea, ni bien suben al gobierno determinados proyectos políticos encarnados por gobiernos de distinto signo político, pero siempre es el mismo proyecto, van por Aerolíneas. ¿Qué importancia estratégica tiene Aerolíneas para que siempre se la disputen cada vez que un proyecto neoliberal toma las riendas del país? Yo lo que creo es que más allá que Aerolíneas cumple, por ejemplo, Aerolíneas tiene 52 rutas que se interconectan ciudades sin que pase por Buenos Aires. Tiene 38 de Buenos Aires al resto del país y 21 son exclusivamente de Aerolíneas, o sea que no vuela nadie ahí. ¿Ustedes se imaginan en muy poco tiempo con una Aerolíneas deshecha, fragmentada, segmentada, cómo va a quedar la conectividad de nuestro país? Le importa poco, pero porque para mí la importancia que tiene no es quedarse con Aerolíneas, es que desaparezca, achicarla a la mínima expresión. Aerolíneas Argentina tiene sectores de mucho nivel de rentabilidad, como son, por ejemplo, el handling. El handling es justamente la atención de aeronave en tierra. Ahí tenemos Aeropuerto 2000, ahora están peleando para que ingresen otras empresas y hacer desaparecer Intercargo. El que lleva los equipajes, todo eso. La carga aérea. Okay. La carga aérea es un sector donde Halperin se está lamiendo, está haciendo la posibilidad, como tiene en Brasil 6 aviones de Gol, los tiene el Mercado Libre. El MRO, que es el mantenimiento, la reparación y la operatividad, es la estructura metálica más importante de Sudamérica, está en el hangar de Ezeiza. Es justamente. ¿Y Ornequian cómo entra acá? ¿Cómo? Ornequian. Y Ornequian tiene los aeropuertos, que ya con eso tiene bastante, y combina en la estructura de negocios, donde muchas veces facilitó a un presidente, no va a facilitar la posibilidad de la destrucción de una línea aérea, es lo más fácil. El problema, vuelvo a insistir, la segmentación de la empresa es una posibilidad concreta, y todo lo que es simuladores y todo lo que sean los centros profesionales de atención para pilotos y tripulaciones también está dentro de la estructura. Entonces yo digo... Eso del simulador es estratégico, porque toda la formación que hace Aerolíneas con eso y el ahorro. El ahorro y a la vez que muchas veces se le da servicio a empresas de países limítrofes. Y yo quiero contar una anécdota con eso. Cuando fue la privatización del 90, los simuladores de Catalina, que eran simuladores ejemplares para lo que era la instrucción de pilotos de Argentina y de otros países limítrofes, fueron desguazados y uno de ellos terminó en un parque de diversiones de San Pablo. Lo digo casi como un formato de lo que pueden llegar a ser la importancia que le dan a lo que es la soberanía aerocomercial en nuestro país. Pero vuelvo a insistir, no es el problema discutir solamente la privatización, es la destrucción de la soberanía aérea de nuestro país, la desregulación que empieza en el 70
78 con Carter y que se desarrolló en todo el mundo, hoy las líneas aéreas más importantes son estatales o tienen participación estatal importante. Es todo mentira. Y las low cost terminan siendo el elemento de ingresar al mercado para bajar las tasas de ganancia, o para subir las tasas de ganancia, bajar las condiciones laborales y generar condiciones donde la seguridad aérea comienza a ser un poquito más falta de transparencia. Eso siempre la Y estrategia esto es bajar el piso mínimo de las tarifas. y es bajar. Bueno, ahí se combinan las políticas neoliberales. La revolución de los aviones, su fracaso especial fue justamente ese. Y con un proceso económico como hemos vivido, llevó puesta a todas. LAN fue una empresa, la TAM, que es la unidad de LAN Chile con TAM de Brasil, termina teniendo 4 balances en la época de Macri negativos, cuando antes tenía balances positivos. No es un problema de costo laboral, no es un problema de sindicatos, es un problema de políticas económicas contrarias a los intereses nacionales y fundamentalmente sin planificación estratégica. En esto también hay que hacernos responsables nosotros, como trabajadores, como organizaciones. Yo creo que siempre es importante hacer procesos autocríticos y transparentizar lo que son las gestiones. Uno, si es consciente de una debilidad, puede potenciar las fortalezas. Y esto lo digo porque la lucha que se nos viene encima, tenemos que apelar al conjunto de la comunidad. Entonces digo, Aerolíneas necesita de una fuerte participación estatal con una participación activa del usuario, del cliente, de los trabajadores y del propio Parlamento Nacional. Tiene que ser transparente, planificado, inteligente y sabiendo que cumple funciones que van más allá del transporte de pasajeros. La conectividad, el transporte de la carga son esenciales en un país que tiene la realidad que tiene Argentina. Vos mencionaste, y me interesa la opinión de Cachorro sobre esto, una de las cosas que alegan en general de por qué Aerolíneas debe ser privatizada, además de que da pérdida, es justamente que es un problema el tema de los sindicatos. ¿Hay algo particular en cómo se manejan los sindicatos en el nivel aeroportuario en la Argentina, o en el nivel aeronáutico? ¿O en efecto...? El gobierno sí. hace eje en descalificar a los sindicatos y la verdad es que en el área aerocomercial hay una gran diversidad de representación sindical diversa. No hay unicato como en otras áreas. Se habla de privilegios que, como bien decía Fabio, no existen. Lo que pasa es que el eje en buscar llevar adelante la desregulación en términos generales, pero al mismo tiempo la flexibilización laboral es uno de los factores fundamentales, porque actúa como los ferrocarriles en aquel momento con Menem. Es una batalla simbólica, hasta el punto de querer ubicar acá un tema de mucha actualidad, como es el de la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial utilizada ¿para qué? Para reducir personal, porque ahora, en vez de 2 pilotos, lo que quieren que uno de ellos sea maniobrado por inteligencia artificial. Eso se ha aprobado en otros países y lo que niegan la discusión es sobre las implicancias, cómo va a afectar eso a la seguridad. Ya no el mal mantenimiento, ya no la baja inversión, sino también la utilización de tecnología que va a poner en riesgo el funcionamiento mismo. A mí me gustaría, Fabio, que hagas eje o que incorpores, porque ya lo mencionaste, pero un poco profundizando esto, la flexibilización laboral, sí, la incorporación de tecnología en pos de esta flexibilización laboral y en el supuesto baja de costos, pero negando la baja en seguridad. Mirá, en el 2018 el gobierno de Macri y el Ministerio de Trabajo autorizó a 3 sindicatos de empresas, Norwegian, Flybondi y JetSmart, a conformar sus propios sindicatos, que eran obviamente organizados por las propias empresas. El de Flybondi en particular tenía como secretario general al que era el piloto personal de Franco Macri y de Mauricio Macri en su empresa Maquer. Y el secretario gremial era Matías Miret,
quien fue el que quedó detenido por Jaguar Wings en Barcelona por el tráfico de 1000 kilos de cocaína. Sí. Fernando Granelli, secretario general Matías Miret, que eran amigos de los hermanos Juliá. Los hermanos Juliá que quedaron detenidos en Barcelona, que eran amigos de quién, de Julian Cook. ¿Quién es Julian Cook? El presidente y creador de Flybondi, que ¿dónde tiene la matriz y su casa central Flybondi? En Inglaterra, que están solicitando viajar a Malvinas. Esto es lo que se está estructurando. Entonces, la incorporación, la actividad, la cadena de seguridad aeronáutica es algo muy preciso que no necesita que vengan desde afuera a querer tener rentabilidad sobre la cadena de reproducción laboral. ¿Por qué lo digo? La polifuncionalidad en la actividad aerocomercial es un peligro, Cuando vuelvo a reiterar, si hay algo que los estándares de seguridad de Aerolíneas Argentinas son ejemplares, esto se va a extrañar si nosotros accedemos a esta lógica de la polifuncionalidad, de la incorporación de nuevas tecnologías para suplantar a trabajadores y creyendo que el problema, como es la usina mediática, de que el problema son los convenios colectivos, que son los pilotos, que son las azafatas, mientras se desarrollan una estrategia de tratarnos de extorsionadores, de tratarnos de paros salvajes, cuando el propio gobierno de Macri puso a Pablo Crusellas, a Mauricio Macri, Carlos Cova, Quintana, el propio Richard Glucksmann, que eran todos pertenecientes a diferentes empresas low cost y a la vez eran parte del gobierno. Eso era justamente el conflicto de intereses más grande que había, con denuncias presentadas y que nunca se le dio caso. Ahora, los extorsionadores somos los trabajadores que reclamamos salario y condiciones dignas de trabajo para que se haga una empresa aérea como corresponde. Casualmente me parece que este tipo de cuestiones que rodean a la cuestión del transporte aéreo hace que sea absolutamente limitada la mirada contable, en donde te pretenden decir que Aerolíneas sirve o no sirve por el nivel de déficit operativo que tiene. Por eso, cuando uno va al balance de Aerolíneas, vos tenés otras maneras de medir el impacto del transporte aéreo que hacen que no lo hace Aerolíneas, lo hacen organizaciones internacionales, IATA, Oxford Economics, OASI, ATAG, en donde muestran... Y que no son de organizaciones de los trabajadores. No, por eso digo. Y esas organizaciones establecen impactos directos que tiene que ver con todo el movimiento aeroportuario, impactos indirectos, toda la cadena de proveedores, impactos inducidos sobre lo que se genera a partir del consumo y la reproducción social de todos los que están involucrados en esto, y lo que llaman impactos catalíticos, que tiene que ver el nivel de actividad económica que se mueve en una región o en una localidad a partir de vincularse a los mercados por el transporte aéreo. Cuando vos haces esto te encontrás, por ejemplo, en el año 2022, esto es balance de Aerolíneas, Aerolíneas tuvo un déficit en ese momento de 246 millones de dólares y un aporte estatal que cubría esto de 365 millones de dólares. Ojo que había recapitalización en todo ese proceso. Pero cuando vos ves los impactos que tiene, los beneficios que generan estas cuatro cosas que menciono, Aerolíneas genera un impacto global de 5.172 millones de dólares, medido contra 246 millones de dólares de déficit. Y en esas cuatro impactos, directo, indirecto, inducido y demás, en lugar de ser los 11.000 trabajadores de Aerolínea, que en ese momento eran 11.000, ahora son un poco menos, en realidad el impacto indirecto de población laboral involucrada son 107.000 trabajadores involucrados en el movimiento que genera Aerolíneas. O sea genera como más de 20 veces lo que la medición el déficit, contable no tiene nada que ver con lo que este tipo de sector económico efectivamente genera en la discusión económico y social. O sea que no es solamente soberanía de las líneas aéreas comerciales y de las carreteras aéreas, no es solamente soberanía sobre una empresa estatal, sino es soberanía en la capacidad de generar riqueza y de fortalecer el mercado interno, que es lo que quieren destruir en definitiva. Por un lado, hay que ratificar lo que dice Claudio. ¿Cuál es la razón por la cual lo quieren sacar a Pablo Viró del directorio de Aerolíneas Argentinas cuando es justamente por la propiedad participada, director obrero?
Una de las razones que quieren ocultar datos. Esto es una política ya abiertamente dicha y que lo están haciendo. Por el otro lado, me acuerdo perfectamente cuando Aerolíneas Argentinas, que estaba dirigida por los españoles, le vende todas las bodegas a LAN Chile. Las bodegas de la carga de todos los aviones. De esta manera se desprendían de un sector con mucho nivel de rentabilidad, pero no era el problema ese. LAN Chile, que sí era una empresa privada, pero que era línea aérea de bandera, con un direccionamiento, incorporó al mercado internacional toda la fruta fina, arándanos, fresas, todo eso lo incorporó al mercado internacional con las bodegas de aerolíneas. Todo el salmón, Los vinos, ¿no? los mariscos y los vinos fueron justamente en una estrategia comercial incorporada por bodegas de origen nacional argentino que competencia destruía las economías regionales de nuestro propio país. Esta es la importancia que muchas veces no se ve. Eso es lo que no tenés que salir a decir, que es como si un hospital público da o no da rentabilidad. Es una barbaridad. En la guerra de Malvinas, 6.800 soldados fueron llevados y más de por Aerolíneas Argentinas. Los cuales algunos fueron clandestinos. Y vuelos de guerra. Y vuelos de guerra, que fueron a buscar armas y Exocet a Medio Oriente. Estos son todos datos donde ahora incluso los ingleses son los que están trabajando más estrechamente para la vulneración de lo que es la doctrina Ferreira, que es la doctrina ¿A qué aerolínea le argentina. pedirías que te lleve soldados vos en una situación No, yo creo que no hay bélica? que llevar ningún soldado a ningún lado y esperemos que así sea, pero lo que es muy dramático que están dejando que nuestra plataforma marítima sea transitada de una manera vergonzante, que nuestros ríos no tengan propiedad. No tenemos una ELMA que nos pueda direccionar los fletes que se están gastando con el transporte de granos. Y ahora no vamos a tener ni radares, no vamos a saber los orígenes de los aviones, de dónde vienen con matrículas extranjeras, con tripulaciones extranjeras, con técnicos extranjeros, con comisarios de a bordos extranjeros, con matrículas extranjeras y no se saben los orígenes de los fondos. En un país con estas extensiones realmente es un suicidio, una combinación de malos negocios, de entrega y digo yo, muy turbios, muy turbios. Gracias por venir, No, gracias un a ustedes. optimismo bárbaro el tuyo, ¿no? No, yo La creo- gente se suicida cuando nos vayamos. Uno no siempre hace lo que quiere, pero No, tiene el no derecho es- de no no es- hacer lo que no quiere. Nosotros lo que no queremos Exacto. es rendirnos. Y el no rendirse significa salir a disputar con nuestros compañeros en los trabajos, compañeras, y también en las organizaciones sociales. Por eso agradezco la posibilidad de que me den para poder llegar a es con que un es el mensaje. dato. Nutrirse de información, enriquecer el debate, alienta la posibilidad de recuperar la capacidad de intervención política Exactamente. como En nuevo este actor momento- del pueblo argentino. Y no, Así que bueno, comprar la confusión que generan en todo el debate. así es. Nos Ariel, vamos. Ariel, pone Contar orden. vida de Ariel. Nos vamos. Ustedes hablan y el otro me quiere ahorcar después de allá atrás. El jueves Agenda- vamos a estar en Luján para tratar de, con los compañeros y compañeras de Luján, también de discutir el tema de Aerolíneas Argentinas. Agenda propia es su agenda, con defensa de los laburantes, de los trabajadores de aerolíneas. Ah, me había olvidado, Chele, ¿por qué no hablas de quién es el nuevo ministro de Salud? Pásela muy bien, esa la tenemos. Tenemos esa y tenemos la del topo para la semana que viene. El no topo, nos olvidemos de ese topo. no, pero yo les dije a ustedes que Nos tenés intrigados. Desde el primer programa estás con el topo y nunca lo sacás. Pásela muy bien, gracias por permitirnos entrar en su casa, a Gladys, a mí, a Fabio Basteiro, a Cachorro y a Claudio. Hasta la próxima.